No puedes permitirte comer aquí, se rió mi hermana, señalando los precios del menú. Papá asintió, cíñete a tu presupuesto, Sara. Yo sonreí y dije, tienes razón. El gerente se acercó, señorita Chen, su salón privado de siempre está listo. La velada comenzó como cualquier otra reunión familiar de los últimos 5 años, con mi hermana mayor, Jessica, asegurándose de que todos supieran exactamente cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Mientras la anfitriona nos sentaba en Bellacourt, el restaurante italiano más exclusivo de la ciudad, Jessica tomó inmediatamente la carta de vinos y comenzó su actuación. Sara, cariño, quizás deberías mirar la sección de aperitivos, dijo, con una voz rebosante de falsa preocupación. Sé que tu sueldo en el almacén no da para lugares como este. Eché un vistazo al menú. Los platos principales oscilaban entre 45 y 85 dólares. La carta de vinos comenzaba en 30 dólares la copa. Para la mayoría de la gente, era caro. Para alguien que ganaba el salario mínimo en un centro de distribución, sería el sueldo de una semana. Gracias por pensar en mí, dije en voz baja, estudiando la selección de pastas. Mamá le sonrió a Jessica como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Qué considerada eres, cielo. Sara, tu hermana solo se preocupa por ti. ¿Sabes lo difícil que ha sido todo desde que dejaste la universidad? La punzada familiar dio justo en el blanco. Había dejado la universidad hacía 8 años, cuando papá tuvo su primer infarto. Alguien tenía que hacerse cargo de las facturas médicas que el seguro no cubría, y alguien tenía que trabajar a tiempo completo para que siguiera entrando dinero. Ese alguien había sido yo. Jessica estaba en su último año de la facultad de Derecho entonces, y mi hermano menor, Marcus, empezaba su segundo año de premedicina. Ambos eran demasiado importantes como para interrumpir su futuro. Pero no es así como la familia cuenta la historia ahora. Todavía no entiendo por qué simplemente te rendiste, dijo papá, sin levantar la vista del menú. Marcus consiguió terminar la facultad de medicina mientras trabajaba a tiempo parcial. Jessica se graduó con honores en la facultad de Derecho. Pero tú simplemente lo dejaste. Algunas personas no están hechas para la educación superior, añadió Jessica amablemente. Y no pasa nada. El mundo también necesita trabajadores de almacén. Marcus asintió sabiamente desde el otro lado de la mesa. A sus 26 años, acababa de terminar su residencia médica y había conseguido un puesto en el hospital infantil. Lo importante es encontrar un trabajo que se ajuste a tus capacidades, dijo. No todo el mundo puede soportar la presión de las carreras profesionales. Tomé un sorbo de agua y no dije nada. Este era el guión que seguíamos en cada cena familiar, cada festividad, cada celebración de cumpleaños. Jessica establecería su superioridad. Marcus proporcionaría el análisis psicológico, y mamá y papá sentirían como si todo fuera perfectamente razonable. Mi papel era sentarme en silencio y aceptar su evaluación de mi vida. ¿Recuerdas cuando solías hablar de ser chef?, preguntó mamá, en un tono que sugería que estaba recordando la fantasía de un niño de convertirse en un dinosaurio. Siempre estabas en la cocina intentando recrear platos de restaurantes. Debería haber sabido entonces que tus ambiciones eran más prácticas. El servicio de comidas es un trabajo honrado. Estoy de acuerdo, asintió papá. No hay nada de malo en conocer tus limitaciones. La camarera se acercó a nuestra mesa. Una joven con una postura perfecta y un uniforme de aspecto caro. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Bellacourt. ¿Puedo empezar ofreciéndoles algunas recomendaciones de vino? Jessica tomó inmediatamente el control, como siempre hacía. Necesitaremos algo impresionante. Esto es una celebración. El 60º cumpleaños de nuestra madre. ¿Qué tienen que sea realmente especial? Nuestro sommelier recomienda el Burlau de 2015, respondió la camarera. Cuesta $120 la botella. Los ojos de Jessica se iluminaron. Perfecto. Y creo que todos empezaremos con la torre de marisco. La grande. Eché un vistazo al menú de nuevo. La torre de marisco grande costaba $180. Con el vino, los aperitivos y los platos principales, esta cena costaría fácilmente más de $600. Jessica estaba dejando clara su postura, como de costumbre.
Ella podía permitirse invitar a la familia a cenas caras. Yo no. En realidad, interrumpió papá. Quizás Sara prefiera algo más dentro de su presupuesto. El pollo a la parmesana solo cuesta $38. Papá, no pasa nada, dije. Puedo pagar la cena. Cariño, sabemos que eres orgullosa, dijo mamá, extendiendo la mano para darme una palmadita. Pero no hay que avergonzarse por ser práctica. Tu hermana puede encargarse de los platos caros. Deberías pedir lo que tenga sentido para tu presupuesto. El calor familiar me subió por el pecho. No era exactamente ira, sino algo más profundo. La cuidadosa paciencia que había estado cultivando durante 8 años. Había aprendido hace mucho tiempo que discutir solo empeoraba las cosas. Cuando intenté explicar la verdadera razón por la que había dejado la universidad, me acusaron de poner excusas. Cuando mencioné las semanas de 60 horas que había trabajado para cubrir las facturas médicas de papá, dijeron que estaba siendo dramática. Cuando señalé que me había hecho cargo de los pagos de la hipoteca durante 6 meses después de la cirugía de papá, Jessica dijo que estaba llevando la cuenta y siendo mezquina. Así que dejé de explicar. Dejé de defenderme. Aprendí a sentarme en silencio mientras ellos reescribían la historia y a aceptar su versión de los hechos. Era más fácil que librar una batalla que nunca podría ganar. El pollo a la parmesana suena perfecto, dije con una sonrisa. Jessica pareció satisfecha. Gran elección. Muy sensata. La camarera tomó nuestros pedidos y desapareció. La conversación pasó al nuevo puesto de Marcus en el hospital, el último caso de Jessica en su bufete de abogados y el club de jardinería de mamá. Escuché y asentí en los momentos apropiados, desempeñando mi papel asignado como el cuento con moraleja de la familia. Ah, se me olvidó mencionarlo, dijo Jessica mientras esperábamos los aperitivos. David y yo estamos mirando casas en Riverside Estates. Encontramos una increíble casa colonial con 6 dormitorios y un garaje para 3 coches. Riverside Estates era el barrio más exclusivo de la ciudad. Las casas allí comenzaban en $800,000 y llegaban hasta varios millones. Eso es maravilloso, cariño, exclamó mamá. Ustedes dos han trabajado muy duro. Se merecen cada ápice de éxito. Solo el pago inicial es más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años, continuó Jessica, disfrutando claramente del momento. Pero el ascenso de David a socio vino con una bonificación sustancial, y mi carga de casos ha sido increíblemente lucrativa. Me miró para asegurarse de que estaba debidamente impresionada por su éxito. Por supuesto, necesitaremos amueblarla adecuadamente. Estamos pensando en contratar a un diseñador de interiores, alguien que entienda de calidad. Dinero bien gastado, asintió papá. Las primeras impresiones importan en tu línea de trabajo. Los clientes necesitan ver que tienes éxito. Exacto, dijo Jessica. La imagen lo es todo en las carreras profesionales. La gente te juzga por tu entorno, tu ropa, donde cenas. Hizo un gesto hacia el elegante restaurante. Lugares como este envían un mensaje sobre quién eres. El mensaje era claro. Ella pertenecía a lugares como Bellacourt. Yo no. Llegaron nuestros aperitivos. La enorme torre de marisco que Jessica había pedido junto con varios platos más pequeños. Todo parecía exquisito y caro. Jessica hizo un espectáculo fotografiando la comida para sus redes sociales, angulando su teléfono para capturar el elegante interior del restaurante. Esto se verá increíble en Instagram, dijo. A mis seguidores les encanta ver los lugares de alta gama que David y yo descubrimos. ¿Cuántos seguidores tienes ahora?, preguntó mamá, claramente orgullosa. Casi 15,000, respondió Jessica. La mayoría son otros abogados y profesionales. En realidad, es genial para hacer contactos. He conseguido 3 nuevos clientes solo de gente que vio mis publicaciones de restaurantes. Marcus asintió con aprobación. La presencia en redes sociales es crucial para el desarrollo profesional. Los posibles empleadores y clientes investigan todo hoy en día. Exactamente por eso tengo cuidado con lo que publico, dijo Jessica, tomando otra foto. Tienes que curar una imagen que refleje tu estatus y aspiraciones. La gente necesita ver que operas a un cierto nivel. Entendí el subtexto.
Mi presencia en las redes sociales, la poca que existía, no reflejaría el tipo de estatus que valiera la pena publicitar. Mi vida no impresionaría a la red profesional de Jessica. Sara, deberías trabajar en construir tu presencia en línea, sugirió mamá. Quizás publicar algunas fotos de tu trabajo en el almacén. Mostrar a la gente que estás empleada y eres responsable. Eso es muy tierno, mamá, dijo Jessica con una sonrisa condescendiente. Pero el trabajo de Sara no es realmente el tipo de cosa que construye credibilidad profesional. Quizás podría publicar algunos de sus experimentos de cocina. Los blogs de comida son populares entre la gente normal. Gente normal, en contraposición a la red profesional de abogados, médicos y ejecutivos de Jessica. Llegaron nuestros platos principales y la conversación continuó por los mismos derroteros. Jessica describió su última victoria legal, un complejo caso corporativo que le había reportado a su firma unos honorarios sustanciales. Marcus habló de una difícil cirugía pediátrica en la que había asistido. Mamá y papá escuchaban atentamente cada palabra, haciendo preguntas detalladas y expresando un asombro apropiado por los logros de sus exitosos hijos. Cuando se dirigieron a mí, las preguntas fueron diferentes. ¿Cómo van las cosas en el almacén, Sara?, preguntó papá, en un tono que sugería que estaba preguntando por una situación temporal en lugar de mi carrera real. Bien, respondí. Está empezando la temporada alta, así que hay muchas horas extras disponibles. Las horas extras son buenas, dijo mamá con ánimo. Cada poquito ayuda cuando tienes un presupuesto ajustado. Solo no te agotes, añadió Jessica. El trabajo físico pasa factura al cuerpo. Tienes que pensar en tu salud a largo plazo. Marcus asintió profesionalmente. Las lesiones por esfuerzo repetitivo son comunes en el trabajo de almacén. Deberías tener cuidado con tu postura y tu técnica de levantamiento. Tenían buenas intenciones, me dije a mí misma. Estaban mostrando preocupación por mi bienestar. Pero de alguna manera, su preocupación siempre se sentía como otro recordatorio de mis limitaciones, otra sugerencia amable de que no era del todo capaz de manejar mi propia vida. Tengo cuidado, dije simplemente. Bien, dijo papá. Nos preocupamos por ti, cariño. Trabajando en ese ambiente, rodeada de toda esa gente diferente. Gente diferente. Se refería a personas sin títulos universitarios, personas que trabajaban con sus manos, personas que no estaban destinadas al éxito profesional. Gente como yo, aparentemente. La conversación fue interrumpida por una pequeña conmoción cerca de la entrada del restaurante. Pude ver a varios camareros agrupados alrededor del puesto de la anfitriona y parecía haber algún tipo de discusión. Uno de los camareros señalaba hacia nuestra mesa. Me pregunto de qué se tratará, dijo mamá, estirando el cuello para ver. Probablemente algún problema con otra mesa, dijo Jessica con desdén. Lugares como este tienen que lidiar con todo tipo de clientes difíciles. Gente que no entiende cómo funciona la alta cocina. Mientras hablaba, un hombre distinguido con un traje caro se acercó a nuestra mesa. Tenía el pelo plateado, una sonrisa cálida y el tipo de porte seguro que sugería que era alguien importante. La camarera se hizo a un lado respetuosamente mientras pasaba. Disculpen, dijo educadamente. Soy Robert Martínez, el gerente general. Espero que estén disfrutando de su velada. Todo ha estado maravilloso, dijo Jessica inmediatamente, cambiando a su voz profesional. El servicio es impecable. La comida es excepcional. Dirige un establecimiento excelente. Muchas gracias, respondió Robert. Me alegra mucho oír eso. En realidad, esperaba hablar con la señorita Chen. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la mesa. La señorita Sara Chen. La mesa se quedó en silencio. Todos me miraban con expresiones de confusión. Soy yo, dije en voz baja. El rostro de Robert se iluminó con una sonrisa genuina. Señorita Chen, le pido disculpas por interrumpir su cena. Quería darle personalmente la bienvenida de nuevo a Bellacourt. Han pasado varias semanas desde su última visita, y la hemos echado de menos. Podía sentir los ojos de mi familia clavados en mí, pero mantuve mi expresión neutral. Gracias, Robert. Es bueno estar de vuelta.
Su salón privado de siempre está preparado si prefieren más privacidad para su celebración, continuó. Sé que normalmente prefiere el ambiente más tranquilo para las reuniones familiares. La boca de Jessica estaba ligeramente abierta. Papá miraba a Robert como si estuviera hablando un idioma extranjero. Mamá parecía completamente desconcertada. En realidad, esta noche estamos bien aquí, respondí con calma. Pero gracias por la oferta. Por supuesto, dijo Robert con una ligera inclinación. Por favor, hágame saber si hay algo que pueda hacer para que su velada sea más agradable. El chef ha preparado una selección especial de postres en honor al cumpleaños de su madre, por si les gustaría verla más tarde. Es muy amable de su parte, dije. Definitivamente le echaremos un vistazo. Maravilloso. Disfruten del resto de su cena. Robert asintió educadamente a la mesa y se alejó. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? Comenzó papá, y luego se detuvo. ¿Cómo es que él? Empezó mamá, y luego se apagó. Jessica fue la primera en encontrar su voz. Sara, ¿cómo es que el gerente de Bellacourt te conoce? ¿Has estado aquí antes? Tomé un sorbo de mi vino y consideré mi respuesta cuidadosamente. Algunas veces. Algunas veces, repitió Marcus. Sara, este lugar cuesta más que tu salario semanal. ¿Cómo podrías permitirte comer aquí algunas veces? Y dijo, tu salón privado de siempre, añadió Jessica, su voz subiendo ligeramente de tono. Sara, los salones privados aquí cuestan miles de dólares. Son para eventos corporativos y ocasiones especiales. ¿Cómo sabrías siquiera que existen? Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, tratando de reconciliar lo que acababan de presenciar con todo lo que creían sobre mi vida. No cuadraba en sus mentes. Yo era Sara la trabajadora de almacén, Sara la que abandonó la universidad. Sara la que no podía permitirse una buena cena. No era Sara la que tenía salones privados de siempre en restaurantes exclusivos. No entiendo, dijo mamá lentamente. Cariño, ¿has estado gastando dinero que no tienes? Estás endeudada. El familiar instinto protector se activó. Durante 8 años, les había dejado creer lo que querían creer sobre mi vida. Había sido más fácil que explicar, más fácil que lidiar con sus preguntas y escepticismo. Pero sentada allí, viéndolos luchar por procesar el simple hecho de que el gerente del restaurante supiera mi nombre, me di cuenta de cuán profundamente se habían arraigado sus suposiciones. No estoy endeudada, mamá, dije en voz baja. Entonces, ¿cómo? Comenzó Jessica. Disculpen. Otra voz interrumpió nuestra conversación. Esta vez era nuestra camarera original, que parecía ligeramente nerviosa. Siento molestarlos de nuevo, pero ha habido un pequeño problema con su cuenta. Jessica se tensó de inmediato. ¿Qué tipo de problema? Bueno, dijo la camarera, mirándome con incertidumbre. Nuestro sistema muestra que el descuento de empleada de la señorita Chen debería haberse aplicado automáticamente, pero parece haber un problema técnico. ¿Prefieren que lo ajuste ahora o lo arreglamos después de la cena? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de estallar. Descuento de empleada, dijo papá débilmente. La camarera parecía confundida por la reacción de la familia. Señor, los beneficios para empleados del grupo propietario de la señorita Chen. Normalmente, invitamos a toda la comida en celebraciones familiares, pero el sistema no la está reconociendo esta noche por alguna razón. El rostro de Jessica se había vuelto completamente blanco. ¿Grupo propietario? Puedo encargarme de eso más tarde, le dije rápidamente a la camarera. No te preocupes por eso ahora. Por supuesto, señorita Chen. Tomaré nota en el sistema. La camarera desapareció de nuevo, dejándonos en otro silencio atónito. Esta vez, nadie habló durante un minuto entero. Finalmente, Marcus se aclaró la garganta. Sara, dijo con cuidado. ¿Exactamente a qué te dedicas? Miré alrededor de la mesa a los rostros conmocionados de mi familia. Mamá se aferraba a su servilleta como si fuera un salvavidas. Papá me miraba como si de repente me hubieran salido alas. Jessica parecía como si alguien acabara de decirle que la tierra era plana. Trabajo en un almacén, dije simplemente. Pero el descuento de empleada, susurró mamá.
El grupo propietario. Trabajo en el almacén que abastece a Bellacorp, expliqué con calma. Junto con otros 12 restaurantes de la ciudad. Eso era técnicamente cierto. Si trabajaba en el almacén. Simplemente no había mencionado que era la dueña. ¿Eres distribuidora?, preguntó papá, con un atisbo de esperanza en su voz. Quizás su hija no era un completo fracaso después de todo. Quizás simplemente había sido modesta sobre el título de su puesto. Algo así, respondí. Antes de que nadie pudiera hacer más preguntas, Roberta apareció de nuevo en nuestra mesa, esta vez con un aire ligeramente arrepentido. Señorita Chen, siento terriblemente interrumpir de nuevo, pero tenemos una situación que requiere su atención. El jefe de cocina del bistro Laurón acaba de llamar. Se han quedado completamente sin los microvegetales orgánicos para el servicio de cena de mañana, y esperan que pueda organizar una entrega de emergencia esta noche. Hizo una pausa, notando las expresiones de la familia. Les dije que estaba celebrando el cumpleaños de su madre y no debía ser molestada, pero dijeron que era urgente. Aparentemente, tienen un crítico gastronómico mañana, y el plato no es posible sin sus vegetales. Suspiré suavemente. Diles que tendré un repartidor allí para las 10 de la noche. Pueden recoger lo que necesiten del almacenamiento climatizado en la instalación principal. Es usted una salvadora, dijo Robert agradecido. Les avisaré de inmediato. Desapareció una vez más. El silencio esta vez fue diferente, más pesado. Prácticamente podía oír las mentes de mi familia trabajando, tratando de armar un rompecabezas que no encajaba con la imagen que habían estado viendo durante 8 años. Sara, dijo Jessica lentamente, ¿cuál es exactamente el título de tu puesto? La miré a los ojos a través de la mesa. Soy la propietaria y operadora de Chin Premium Foods. Somos el proveedor exclusivo de productos orgánicos e ingredientes especiales para 43 restaurantes en el área metropolitana. Las palabras parecieron golpearlos como si fueran golpes físicos. ¿Propietaria?, susurró mamá. ¿43 restaurantes?, dijo papá débilmente. Marcus me miraba como si acabara de hacer magia. Sara, ¿cómo es eso posible? ¿Cuándo empezaste una empresa? ¿Cómo te permitiste empezar una empresa? Las preguntas que había estado evitando durante 8 años finalmente se estaban haciendo. Tomé otro sorbo de vino y decidí que era hora de la verdad. Empecé la empresa hace 6 años, dije con calma. Con el dinero que ahorré trabajando en almacenes y el pequeño préstamo para empresas que obtuve gracias a mi experiencia en distribución de productos. Pero dejaste la universidad, dijo Jessica, su voz sonando extraña y distante. Dejé la universidad para trabajar a tiempo completo cuando papá tuvo su infarto, corregí suavemente. Alguien tenía que cubrir las facturas médicas y mantener el dinero entrando. Acepté un trabajo en un centro de distribución de productos. Esa parte la sabemos, dijo papá con impaciencia. ¿Pero qué pasó después? Aprendí el negocio, respondí. Trabajé en todos los puestos de ese almacén durante 2 años. Cargando camiones, gestionando el inventario, manejando las cuentas de los clientes, coordinando con los proveedores. Aprendí cómo operan los restaurantes, qué necesitan y cuándo lo necesitan. Hice una pausa, recordando aquellos agotadores primeros días. Me di cuenta de que los restaurantes de alta gama tenían dificultades para encontrar fuentes fiables de ingredientes orgánicos y especiales. Los grandes distribuidores se centraban en el volumen, no en la calidad. Los restaurantes pequeños no podían conseguir un acceso constante a los productos que necesitaban. Mamá escuchaba con la boca ligeramente abierta. ¿Así que empezaste tu propia empresa? Empecé poco a poco, dije. Un restaurante, un camión de reparto, 3 tipos de hierbas orgánicas que cultivaba yo misma en un espacio de invernadero alquilado. Al restaurante le encantó la calidad y la fiabilidad. Me recomendaron a otro restaurante, y luego a otro. Jessica negó con la cabeza lentamente. Pero Sara, empezar un negocio requiere capital, equipo, instalaciones. ¿Cómo te permitiste todo eso con un sueldo de almacén? Viví de forma extremadamente sencilla durante 4 años, dije. Alquilé un apartamento tipo estudio por $300 al mes. Conducía un coche de 15 años. Cenaba arroz y frijoles la mayoría de las noches.
cada centavo que no gastaba en necesidades absolutas iba al negocio. La verdad era más complicada que eso. Pero era más fácil que explicar los cálculos cuidadosos que había hecho, los riesgos que había corrido, los días de 18 horas que había trabajado para construir algo de la nada. En cada reunión familiar, nos dejaste pensar que estabas pasando apuros, dijo Marcus, su voz teñida de algo que podría haber sido una acusación. No estaba pasando apuros, respondí. Estaba construyendo algo. Hay una diferencia. ¿Pero por qué no nos lo dijiste?, preguntó mamá, con lágrimas formándose en sus ojos. Cariño, hemos estado muy preocupados por ti. Pensábamos que apenas llegabas a fin de mes. La miré a su rostro amable y confundido y sentí el dolor familiar en mi pecho. Porque cada vez que intenté explicar lo que estaba haciendo, me decíais que estaba poniendo excusas. Cuando mencioné que trabajaba semanas de 60 horas, dijisteis que estaba siendo dramática. Cuando hablé de mis planes de negocio, dijisteis que era poco realista. La mesa volvió a quedarse en silencio. Podía verlos pensando, recordando conversaciones que habían olvidado o descartado. Dijiste que ibas a empezar un negocio de catering, dijo papá lentamente. Hace 3 años, en Navidad, mencionaste que tenías algunos clientes de restaurantes. 15 clientes de restaurantes, corregí. Y no era catering. Era distribución de productos especiales. Pero cuando intenté explicarlo, Jessica dijo que estaba jugando a ser emprendedora. Y Marcus dijo que debería centrarme en metas realistas. El rostro de Jessica se sonrojó. Yo no quise decir. Así que dejé de intentar explicar, continué con calma. Era más fácil dejar que pensarais lo que queríais pensar que seguir defendiéndome. Robert apareció en nuestra mesa una vez más, con aspecto arrepentido pero urgente. Señorita Chen, lo siento mucho, pero tengo una petición más. El dueño de ese nuevo restaurante de carnes del centro está aquí esta noche y espera poder hablar sobre la posibilidad de convertirse en cliente. ¿Le digo que no está disponible o estaría dispuesta a hablar con él brevemente? Miré alrededor de la mesa a los rostros estupefactos de mi familia. Dile que estaré encantada de hablar con él, pero no esta noche. Que llame a mi oficina el lunes por la mañana. Mi asistente puede programar una reunión adecuada. Perfecto, dijo Robert. Gracias por su paciencia. Empezó a alejarse, luego se dio la vuelta. Ah, y señorita Chen, el chef quería que le dijera que las nuevas variedades de microvegetales que sugirió han sido absolutamente perfectas. Los críticos las han mencionado específicamente en 3 reseñas diferentes este mes. Después de que se fue, nadie habló durante un largo rato. Finalmente, Jessica se aclaró la garganta. Sara, dijo en voz baja. ¿Qué tan grande es tu empresa? Consideré cómo responder a esa pregunta. El año pasado, generamos alrededor de 4.2 millones en ingresos. Marcus se atragantó con su vino. Millones. Abastecemos a 43 restaurantes ahora, dije. Desde pequeños bistros de barrio hasta lugares como este. Cada cliente pide entre $2.000 y $15.000 de producto por semana, dependiendo de su tamaño y los requisitos de su menú. Papá estaba haciendo cálculos mentales, sus ojos se abrían de par en par mientras trabajaba con los números. Sara, eso significa que estás ganando. La empresa es rentable, dije simplemente. Me pago un salario razonable y el resto se reinvierte en expandir las operaciones y mejorar la calidad. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Empezó mamá y luego se detuvo. Cariño, no teníamos ni idea. ¿Por qué no nos dijiste simplemente que tenías éxito? La miré a su querido rostro desconcertado y sentí una mezcla compleja de amor y frustración. Mamá, lo intenté. Durante años, lo intenté, pero cada vez que mencionaba mi trabajo, cambiabas de tema o me ofrecías consejos sobre cómo encontrar un trabajo de verdad. Al final, me di cuenta de que era más fácil dejar que creyerais lo que queríais creer. Estábamos tratando de ayudar, dijo Jessica a la defensiva. Pensábamos que estabas pasando apuros. Pensábamos que necesitabas orientación. Pensabais que era un fracaso, dije en voz baja. Y cuando la evidencia no apoyaba esa suposición, ignorabais la evidencia. Llegó el postre, interrumpiendo nuestra conversación. El chef había preparado algo especial.
Una elaborada escultura de chocolate con «Feliz cumpleaños» escrito en pan de oro. Era hermoso y claramente caro. «Esto es precioso», dijo mamá con tristeza, mirando el postre como si pudiera explotar. «Cortesía de la casa», dijo nuestra camarera con una sonrisa. «Para el cumpleaños de la madre de la señorita Chen». Después de que la camarera se fue, nos sentamos en silencio, picoteando el elaborado postre. El ambiente había cambiado por completo desde el comienzo de la velada. Jessica parecía desinflada. Marcus no dejaba de mirarme como si estuviera viendo a una extraña. Mamá y papá parecían perdidos en sus pensamientos. «No entiendo», dijo papá finalmente. «Si tienes éxito, ¿por qué sigues viviendo en ese pequeño apartamento? ¿Por qué conduces ese coche viejo?» «Porque estoy cómoda allí», respondí. «Y porque construir un negocio requiere una gestión financiera cuidadosa. Invierto mis ganancias en equipos, instalaciones y salarios de los empleados. Me pago lo suficiente para vivir cómodamente, pero no necesito vivir de forma extravagante». «Pero podrías permitírtelo», dijo Jessica. «Podrías permitirte una casa bonita, un coche nuevo, ropa cara». «Podría», asentí. «Pero no quiero esas cosas ahora mismo. Quizás algún día. Por ahora, estoy centrada en construir algo sostenible». Marcus negó con la cabeza lentamente. «Todo este tiempo, pensamos que necesitabas nuestra ayuda. Pensamos que eras el único miembro de la familia que no tenía éxito». «Nunca necesité vuestra ayuda», dije suavemente. «Necesitaba vuestro respeto. Necesitaba que me escucharais cuando intentaba contaros sobre mi vida en lugar de asumir que sabíais más». El camino a casa fue silencioso. Mamá había insistido en tomar una docena de fotos del postre y del interior del restaurante. De repente, orgullosa de estar asociada con un lugar donde su hija era tratada como la realeza. Papá seguía haciendo preguntas sobre el negocio, cuántos empleados tenía, cuáles eran mis márgenes de beneficio, si planeaba expandirme. Jessica fue la más silenciosa de todos. Mientras estábamos fuera del restaurante esperando que el aparcacoches trajera nuestros coches, finalmente habló. «Sara, te debo una disculpa», dijo en voz baja. «Todos te la debemos. He sido condescendiente. Pensé que estaba ayudando, pero solo estaba siendo cruel». «No intentaba ser cruel», respondí. «Realmente creías que necesitaba orientación». «Pero debería haber escuchado», dijo. «Debería haber prestado atención a lo que realmente decías en lugar de hacer suposiciones». Marcus asintió. «Todos deberíamos haberlo hecho, Sara. Tu negocio es increíble. Lo que has construido es realmente impresionante». «Gracias», dije simplemente. Mamá me abrazó fuerte al despedirnos. «Estoy muy orgullosa de ti, cariño», susurró. «Siempre lo estuve, pero ahora entiendo de que estaba orgullosa». Mientras conducía a casa en mi fiable Honda de 15 años, reflexioné sobre la noche. Una parte de mí se sintió reivindicada. Finalmente, mi familia entendía que no era el fracaso que habían imaginado. Pero sobre todo, me sentí triste. Triste porque había tardado tanto. Triste porque se habían perdido gran parte de mi vida real. Triste porque sus suposiciones habían estado tan profundamente arraigadas que se necesitó un gerente de restaurante y un postre con pan de oro para hacerlo reconsiderar. Pero quizás era un comienzo. Quizás ahora podríamos tener conversaciones sobre mi vida real en lugar de la versión que habían creado en sus mentes. Quizás empezarían a hacer preguntas en lugar de hacer suposiciones. O quizás nada cambiaría y la próxima semana volverían a tratarme como la decepción familiar que casualmente era dueña de un negocio exitoso. De cualquier manera, yo estaría bien. Había estado construyendo mi vida en silencio y con éxito durante años sin su comprensión o aprobación. Su reconocimiento era agradable, pero no era necesario. Tenía trabajo que hacer por la mañana. 3 nuevos clientes de restaurantes que visitar, un envío de hongos exóticos que coordinar y una expansión del invernadero que planificar. Mi vida real estaba esperando, la entendiera mi familia o no. El camión de reparto de Chin Premium Foods estaría haciendo sus rondas al amanecer, llevando ingredientes frescos y de calidad a restaurantes por toda la ciudad, incluyendo,
como siempre, los mejores microvegetales orgánicos a Bellacorp, donde el personal saludaría a mi conductor por su nombre y preguntaría por la celebración del cumpleaños de mi madre. Porque algunas cosas no necesitaban cambiar, incluso cuando todo lo demás lo hacía.